Buenas noches, amigos y hermanos, sean todos bienvenidos en este tiempo al programa Los que Trastornan al Mundo. Hoy tenemos la oportunidad de tocar un tema tan controversial, pero tan bonito como lo es la teología y mujer. Tenemos en esta oportunidad a una invitada, amiga y que queremos mucho acá en la Casa de los que Trastornan al Mundo. Ella es la licenciada Tamar Montilla. Voy a colocarla por acá. Bienvenida, profe Tamar. Y le digo profe porque ella me dio clase también en el seminario. Excelente las materias que vi. Me encantaron las que vi con ella. Y bueno, gracias. Gracias por habernos enseñado en ese tiempo acá en Venezuela. Cabe destacar que la profe Tamar está ahorita fuera de Venezuela, está en Chile. Y bueno, es una bendición el poder tenerla con nosotros. Bienvenida, profe Tamar. Muchas gracias, Franjimar. Yo me siento también muy feliz y agradecida de poder estar con ustedes. Les llevo, y creo que será siempre así en mi corazón, por el vínculo, ciertamente, como has dicho, de amistad, de hermandad, y por las experiencias de aprendizaje que tuvimos mutuamente, porque estar en el aula significaba que todos estábamos aprendiendo. Así que gracias por la oportunidad. Un abrazo para ti, para Iván, para la familia. Ay, así es. Bueno, y quiero compartir con ustedes eso que ha hecho la profe Tamar, porque no nada más ha sido profesora del seminario, sino que la profesora Tamar, como le digo, tiene como nombre Tamar Elisa Montilla Olmos. Es venezolana y eso nos encanta. Actualmente es coordinadora académica del Seminario Teológico Bautista de Chile, una institución de educación teológica con más de 81 años de trayectoria. La hermana Tamar, ella es citotecnóloga, es educadora y a su vez es teóloga graduada de una extraordinaria casa de estudio como lo es el Seminario Teológico Bautista de Venezuela y tiene una maestría en orientación de la conducta y actualmente realiza una maestría en estudios teológicos. Tiene mucha experiencia en el área de docente y en gestión de instituciones de educación, creación de programas educativos formales e informales. Ha desempeñado cargos como decano y también como rectora del seminario acá en Venezuela. Y bueno, también ha impartido clases en iglesias, escuelas del Sistema de Educación Nacional Regular, coordinado de educación cristiana local y a su vez también nacional. Tiene varios diplomados en el área de la niñez vulnerada, niñez en situación de calle, acompañamiento pastoral en casos especiales, entre otros. La profesora y hermana Tamara ha hecho muchos estudios, no se queda quieta, ama el aprender, el seguir creciendo, pero también participó del Seminario Nacional de Agay en Bogotá en el año 2017, siendo parte activa en el Ministerio Agay Venezuela desde esa fecha, tanto como facilitadora como parte del equipo coordinador. Y tiene un hijo, Pablo, de 18 años, quien comparte hogar con su madre, además que está allí en Santiago de Chile con su madre, con su hermano, con su cuñado y con su sobrino, y es una bendición el poder tenerla hoy acá con nosotros en Lo que Trastornan al Mundo, tocando este tema, teología y mujer, porque sabemos muy bien que lo que ha traído la posmodernidad y la modernidad a nuestro mundo ha creado un caos donde se ha formado lo que es el feminismo de una manera muy, muy, muy fuerte, pero hoy queremos tratar dentro de la iglesia, ¿cómo es ese tratado? ¿Cómo es el formar parte de la teología? ¿Qué lugar tiene la mujer en esta área? Es por eso que para iniciar yo quisiera comenzar con eso. ¿Por qué es necesario tratar este tema? ¿Por qué es necesario hablar el tema teología y mujer? Ya, la verdad es que es una tremenda pregunta para comenzar, porque cuando una se comienza a preguntar como cristiana, como mujer, como teóloga, como profesora de seminarios y de iglesia,
¿Por qué la relevancia de vincular la teología con la mujer o con las mujeres? La verdad es que hay que hacer varias admisiones, hay que admitir varios asuntos al principio. Uno de ellos es que la mayoría de las veces nosotros nos acercamos al texto bíblico con algunos lentes, con algunas miradas particulares. Solemos mirar la Biblia y dialogar con la tradición, con otras fuentes desde nuestra propia experiencia. Y el género es un elemento que es muy importante cuando nos acercamos a hacer estas lecturas. Entonces, el segundo elemento que quisiera admitir es que la mayoría de las veces nos acercamos al texto bíblico con ojos de varón, con ojos de masculinidad. Y tanto hay desafíos para hacer una lectura inadecuada desde el feminismo, como hay desafíos también en hacer una lectura inadecuada desde el machismo. Entonces, tradicionalmente nos hemos acercado a hacer estas lecturas de una manera que es inadecuada, porque no nos acercamos a tratar de relevar o descubrir cuál es el verdadero pensamiento de Dios cuando Él comunicó o cuando comunica todavía con vigencia para nosotros hoy sus verdades que tienen que ver con su propósito, con su persona, con la palabra que nos ha querido dejar. Además, a lo largo de la historia de la humanidad, también de la historia de la Iglesia cristiana y también parte de la historia contemporánea, no podemos negar el papel de la mujer. Las mujeres hemos venido participando de una manera directa o indirecta, visibilizada o no, pero hemos estado participando. Y por eso es muy importante, además de tener esa mirada contextual, tratar de comprender cuál es el verdadero sentido del pensamiento de Dios. Y eso lo podemos encontrar en la palabra. Si además comprendemos que la teología es una reflexión o análisis que surge teniendo como principal fuente la Biblia, pero que, como ya dije antes, tiene un diálogo constante con la tradición, con otras fuentes y con la vida cotidiana. Entonces nosotros necesitamos detenernos a reflexionar y saber cuál es el vínculo, si es que lo hay, tratar de establecer el vínculo entre la reflexión teológica y la manera de ser mujer o de ser mujeres hoy en América Latina. Entonces yo creo que partiendo, eso nos da como un primer marco para dibujar de acción que nos permite comprender que realmente hay una gran importancia al tratar de vincular estos dos temas. Así es, y que muchas veces dentro, como usted dice, siempre lo hemos visto con el lente masculino. Y pensamos que no hay la posibilidad de también poder nosotros como mujer involucrarnos dentro de esta área de lo que es la teología. Ahora bien, ¿es posible que la mujer posea un espacio dentro de la teología? Sí, definitivamente sí. Vamos a ir viendo a lo largo de nuestra conversación, bueno, en la medida que me vayas planteando las preguntas que hayas seleccionado, que ciertamente desde el mismo texto bíblico, si tenemos a Jesús como referente, por ejemplo, ya desde allí hubo unos esbozos, unos indicios de aproximación teológica de la mujer y especialmente, y creo aquí quisiera poner en la mesa un caso que a mí me impacta mucho, pero antes de continuar con eso, decir que Jesús como referente nos modela ese ejercicio teológico entre él como maestro y algunas mujeres, no solamente un caso, algunas cuantas mujeres. Pero además, cuando uno ve la historia, cómo fue evolucionando, Frangimar, uno descubre que ciertamente la historia de los primeros siglos de la iglesia tuvo padres y son los que más conocemos, pero también la historia nos comienza a mostrar que hubo grandes participaciones de mujeres. Sería un poco ambicioso pretender tocar eso hoy, pero sí quiero dejarlo allí como para sembrar la curiosidad y que en una posterior entrega o que cada quien en su iniciativa trate de investigar, pero hay grandes aportes. Más recientemente, a lo largo de nuestra historia, más latinoamericana, también tenemos grandes mujeres que han comenzado a destacar.
Por ejemplo, una comienza a notar, bueno, ya tiene muchos años en la escena teológica, el Satames, que también entrega muchísima información valiosa en su reflexión, pero no es ella la única. Hay varias mujeres que en el continente americano que están haciendo trabajo teológico. Por ejemplo, pienso en la hermana Dinora Méndez, se me iba el nombre, Elizabeth Cook. Hay dos cubanas muy buenas, la hermana Clara, por ejemplo, y así. A lo largo del continente encontramos varias mujeres. Ahora también hay algunas mujeres que están liderando casas de estudio teológico. Por ejemplo, está la hermana, la pastora y rectora Viviana Barrón, está la hermana Sofía Tejada, está, sí, en Argentina, la hermana Sofía Tejada está en Panamá, está, por ejemplo, la presidenta de la Unión Bautista Colombiana, la hermana Noemí, y así comienza uno a notar, no tan lejano en la historia de los primeros siglos, sino también ya más cerca en nuestro tiempo contemporáneo comienzas a notar que hay mujeres que están aportando desde su reflexión para la construcción y el quehacer de la vida cristiana y de la vida de iglesia. Y en ese sentido yo creo que lo que más nos importa es mirar el ejemplo que Jesús nos dejó. No solamente mirar esas participaciones que son cercanas, o sea, las traigo a la memoria para notar que son cercanas. Si, por ejemplo, nosotros releemos el pasaje de Mateo 15, los versículos del 21 al 28, cuando Jesús se encuentra con la sirofenicia, llama la atención varias cosas. Jesús toma una ruta que era inusual para su mover. Él normalmente se movía en tierras judías, en Galilea, ¿cierto? Pero en ese pasaje se describe que Jesús tomó una ruta distinta y se encontró con una mujer gentil, una mujer cananea, además una mujer que, como sabes, Franjimar, ella representaba al enemigo, ¿sí? Ella representaba una oposición. Similar el encuentro de Jesús con la samaritana. La samaritana representaba una persona adversa por religión, por género, por condición moral. Podemos volver después con ella en el caso de la samaritana, pero viniendo otra vez con el caso de la sirofenicia, encontramos a una mujer que sale al encuentro de Jesús. Normalmente es Jesús quien se acerca y llama a sus discípulos. En este caso, ella toma la iniciativa y se acerca a Jesús y comienza a gritarle. Digamos que lo que gatilla o desencadena su acercamiento es el hecho de que ella tiene una situación de emergencia, tiene una hija endemoniada. Pero ella se atreve a acercarse y a plantearle a Jesús su necesidad. Los discípulos que bien pudieran representar el sistema del momento, el sistema religioso, el sistema social, cultural, tratan de interferir y decirle, ya Señor, por favor, ¿cómo tú vas a atender a esta mujer? Pero entre ellos ocurre un diálogo muy interesante y la mujer comienza a hablarle a Jesús en términos que no parecen tan propios de una gentil, porque ella comienza a hablarle de los perros, o sea, que era una expresión que se utilizaba para hablar de los gentiles, de los que no eran judíos. Ella comienza a hablarles de las migajas, usa una metáfora tal cual como Jesús habla con nosotros, con sus discípulos y con nosotros hoy a través de metáforas. Le insiste a Jesús, le vuelve a llamar, le pide una aclaratoria. Y finalmente Jesús, si ustedes hacen el relato con detalle, Jesús le dice, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieras. Y tu hija, y dice el autor, el narrador del Evangelio de Mateo, y su hija fue sanada en aquel momento. Pudiéramos pasar, Franji, el relato desde la narrativa nada más y hacer una sucesión de eventos. Pero la verdad es que esta mujer nos hace notar que Jesús tuvo la capacidad de aceptar al diferente, en este caso a la diferente, ya las diferencias que hemos mencionado. Además, le acepta la pregunta, de cierta manera el cuestionamiento, porque ella le dice, Señor, pero aún los perros se acercan a la mesa y comen.
y él todavía otra vez con gentileza, con sutileza, con atención, para nada la desprecia o la rechaza, sino que toma esa iniciativa de la mujer, su pregunta profunda y seria con respecto a su situación y a su conocimiento religioso, y le responde. Entonces yo creo que aquí hay un ejercicio, unos aspectos muy, muy importantes. Lo otro que quiero destacar en este relato, en este encuentro de Jesús con la mujer sirofenicia, es que las respuestas no van dirigidas primero a ella, sino que van dirigidas a los discípulos. Las aclaratorias son para los discípulos. O sea que la reflexión teológica, la respuesta teológica de Jesús es para ellos. Él les dice, sí, ciertamente, yo no he sido enviado a las ovejas perdidas que están en la casa de Israel. Habla además de la condición, de la pobre condición espiritual de los discípulos que no son capaces de discernir. Y ojo, aquí yo no estoy haciendo una confrontación de género, de varones y hembras, donde los varones son peores que las mujeres o que las mujeres son mejores que... Esa no es la mirada. La mirada es ver a Jesús entre las dos partes, unas que representan el conocimiento y la espiritualidad y otra que representa el desconocimiento y la fragilidad religiosa, pero que para ambos hay respuestas. Y Jesús es el que tiende ese puente para permitir la reflexión de ambas partes. Yo creo que aquí hay una, como dije antes, una gran riqueza que nos hace saber y pensar que sí, que definitivamente las mujeres tienen un lugar como lo tuvieron en el tiempo de Jesús para reflexionar. Entonces, lo hicimos en un sentido inverso esta vez, nos fuimos desde la historia actual, pasamos rápido en la historia universal, digamos, amplia, y nos quedamos con Cristo, y en ese pensamiento ella tuvo participación. Entonces yo creo que sí que ahí pudiéramos ya ir derivando algunas implicaciones importantes para la reflexión teológica y la mujer o las mujeres de Dios. Así es, y no ver que estamos tratando de colocar a la mujer como en un lugar principal ante todo, sino es darle la participación que mismo Jesús hizo, que no es algo que nosotros estamos sacando del contexto, es que el mismo Jesús nos lo hace ver así dentro del texto. Ahora bien, ¿cuál es el lugar que concede la palabra de Dios a la mujer? ¿Habrán algunos testimonios significativos que nosotros podamos encontrar en la Biblia? Y de seguro que sí las hay. Sí, la verdad es que pensando en esto, pudiéramos, mira, la lista, por ejemplo, en el Antiguo Testamento es muy amplia. Sí. Vemos a la mujer desde el principio en la creación. Ya vemos que Dios creó al ser humano, y varón y hembra lo creó. O sea que ya allí, desde el punto de partida, cuando Dios determinó crear al ser humano para adoración, por amor, para misión, vemos a la mujer participando. Como dicen algunos autores, algunos teólogos, desde ese mandato cultural, la mujer tuvo participación para administrar, para multiplicarse, para estar allí. Y además la perspectiva es desde la idoneidad de la mujer para el hombre y del hombre para la mujer, porque cuando Dios ve, no hay nadie que pueda ser compañero del varón, del hombre. O sea, había creado parejas en los animales, había creado sistemas desde del mundo vegetal, pero para él no había pareja, no había compañero, no había compañera de vida. Y creó Dios uno para uno, una para uno. Y yo creo que eso es un punto bien importante allí. Lo vemos la vemos en la primera familia, la vemos en momentos que son hitos en la historia del Antiguo Testamento. La vemos con Noé, o sea, no rescató Dios solamente a Noé, sino a Noé con su esposa y sus hijos, o sea, hay un sentido de familia. Vemos a la mujer jueza, como el caso de Débora. Vemos 2 libros en el Antiguo Testamento con nombre de mujer, como el caso de Ruth y el caso de Esther. Vemos un libro como el Cantar de los Cantares, que se puede leer con clave de amor de hombre y mujer, con clave de amor erótico, pero también se puede leer con clave de imagen del amor entre la iglesia y el novio, y ahí está también la mujer.
Vemos el proverbio o el cántico de la mujer virtuosa en el proverbio 31. Vemos proverbios para mujer, proverbios para madres. Bueno, hay una gran riqueza en la historia del Antiguo Testamento, solamente por mencionar asuntos del Antiguo Testamento. Si tú me preguntas una historia, bueno, yo creo que quien me conoce, un relato histórico del Antiguo Testamento, por ejemplo, quien me conoce sabe que tengo debilidad por Ana. Bueno, hay varias mujeres que me gustan en el Antiguo Testamento. Me gusta Agar, por ejemplo, también en el relato de Génesis 16 y 21, Ujú. en esa historia de Ana, Isaac, Agar y los hijos. Pero especialmente me gusta mucho la mujer a través de Ana, la mujer del Antiguo Testamento a través de Ana, porque ella representa muchas de las características de la mujer de ese tiempo. Con tiempo ustedes, queridas hermanas y hermanos que están siguiéndonos por los que trastornan al mundo, pueden leer el primer libro de Samuel, el capítulo 1, versículos 1 hasta el 18. Bueno, también pueden leer parte del capítulo 2, pero estamos hablando de Ana como una mujer casada, con una situación difícil, estéril, sometida a las tensiones del contexto. Por cierto que hago una aclaratoria y la conecto con lo que decíamos al principio de Dios creó a un hombre para una mujer para un hombre, pero en el relato aquí vemos que en la desviación, producto del pecado, los hombres tenían varias mujeres. Y eso no muestra el corazón de Dios, eso habla de una realidad sociocultural, porque si no, Dios se estaría contradiciendo. Ujú. Vemos cómo se regresa o hay un deseo de Dios de que se regrese al plan original del matrimonio con fidelidad en el Nuevo Testamento, pero entre la creación original y el Nuevo Testamento está toda la historia del Antiguo Testamento y notamos esa característica. Entonces, este hombre, Elcana, tenía varias mujeres, no solamente que tenía a Ana como esposa, sino que tenía concubinas y dentro de ellas tenía a Penina. Y además, Penina sí le había podido dar hijos a Elcana, no uno, varios, dice el relato. Dice que Elcana era un hombre de fe, era un hombre piadoso, era un hombre religioso e iban anualmente a ofrecer sacrificios, a cumplir con las exigencias que implicaba la forma de adoración en ese tiempo. Y cada año para Ana eso era una travesía muy dolorosa, muy amarga, porque experimentaba la hostilidad de producto de las acusaciones, de la burla, de formas de abuso y de violencia que ejercían sobre ella, no solo el contexto más amplio, sino su propia casa, la mujer Penina y los hijos. Y bien interesante en este relato porque allí encontramos una mujer por la que Dios se interesa. Y eso es lo que yo quiero elevar, por ejemplo, en esta narración breve. Ana nos dice en la historia del Antiguo Testamento que Dios tuvo interés en la mujer. Dios reconocía su sufrimiento, su tristeza. Dice, la descripción es la de una mujer que está deprimida, que está francamente dolida por lo que le está pasando. Miren, y con todo y que Elcana, su esposo, la amaba, porque dice que la amaba sobremanera, de todas maneras él interpretaba la realidad de Ana con sus propios ojos varoniles y no lograba comprenderla desde su mirada femenina. Entonces, ahí hay una cosa también interesante y es que Dios ha permitido esa diversidad de pensamientos y de miradas no para conflictuarnos, sino porque así Él determinó que fuéramos unas y otros. Entonces, a veces nos desgastamos en unas diferencias que no nos llevan a un final, a una meta, a un final productivo. Entonces necesitamos como también aprender a manejar la diferencia sin minimizar ni sin invisibilizar o quitar voz a ninguna de las partes. Ana, destacar también que fue una mujer de espiritualidad sólida, porque dice que ella buscaba y oraba con fervor e incluso hizo lo necesario para ir al templo. Y si recordamos, las mujeres no tenían acceso a todas las partes del templo. Entonces ella se acomodaría allí en un rincón, en un lugar apartado donde sí podía estar
en la intimidad de ese espacio que requería para llorar, para poner su carga delante del Señor. Allí lo busca. Y hay un segundo aspecto que también, otro participante del relato que llama mucho la atención, que representa la espiritualidad, y es que el sacerdote Elí no le interpreta adecuadamente. Él ve solo la superficie inmediata, los signos que está notando, y cree que la mujer está ebria, que está fuera de lugar. Y así, de esa manera, se acerca y le habla y comienzan a tener un diálogo. Y eso también nos hace saber que no solamente Dios tiene un interés, o sea, como cuando uno activa la vista y levanta y ve la multitud y observa, que es el mismo caso de Dios con Agar, a través del ángel, allá en el capítulo 21 de Génesis. Dice que Dios vio a Agar y al hijo, ambos ya cuando estaban en el desierto, vio que se les acabó la provisión que le había entregado a Abraham para poder estar y no pasar hambre. Y cuando Agar, si recuerdan esa otra parte de la historia, y así estoy dialogando dos casos, Agar mira y dice que se afligió tanto porque ya no tenían que comer y el niño tenía hambre, y dejó al niño a la distancia de un tiro de flecha porque no podía resistir. Como mamás, Frangie, nosotras no podemos resistir el sufrimiento de nuestros hijos. Pero lo más tierno en ambos relatos es que Dios no se quedó impávido ante el dolor de la mujer, sino dice que mandó al ángel y le habló y le pregunta, en el caso de Agar, le pregunta, ¿qué te pasa, Agar? Entonces es bien tierno e interesante ver cómo Dios plantea la pregunta para que Agar participe. Y Agar le abre el corazón y le dice y cuenta, y el relato nos muestra que para ellos hubo provisión, no solo provisión para ese momento, sino también provisión para el futuro, porque Ismael también se convirtió el padre de una gran nación, y bueno, ese es otro tema, ¿verdad? Otro tema, otras implicaciones, pero especialmente pensar cómo Dios le planteó preguntas a Agar, le respondió y la resolvió. En el caso de Ana, ver entonces cómo incluso Dios utiliza a Elí, aunque al principio no tenía la mejor interpretación de la realidad de lo que vivía Ana, igualmente ahí hay una tremenda oportunidad, y Elí rectifica, repiensa, la escucha con atención. Ana le dice, no, Señor. Y me encanta porque ya no se queda con su voz callada, sino que le dice, no, Señor, no me tema por una mujer ebria. Soy una mujer temerosa, soy una mujer afligida. Y Elí le dice, bueno, dado que es así, entonces ve en paz. Y lo último que quiero decir de este relato, bueno, dos cosas de este relato es, uno, que Ana dice, bien, genial, toma el mensaje de Elí, se apropia de él como un mensaje que proviene de Dios, y es muy importante porque en el tiempo del Antiguo Testamento, la voz del sacerdote, la voz del profeta era tomada literalmente como la voz autoritaria de Dios. Y así nos revela el escrito que Dios habló, le entregó una palabra poderosa a Ana, y Ana se levanta convencida. Todavía no había ocurrido el milagro de la fertilidad en su vientre, pero ella se levanta convencida de que va a ocurrir un cambio. Y dice el relato que se levanta, seguramente se enjugaría las lágrimas, come algo, eso sí es literal, lo dice que comió y siguió su camino. Y lo segundo final para decir es, en el capítulo 2 la vemos cantando, elevando un cántico de reconocimiento, donde ella reconoce con una profundidad teológica, reconoce la obra de Dios a su favor y la obra de Dios también para su pueblo, porque a través de ese embarazo iban a ser, como en efecto nació Samuel, en una generación en que se necesitaba un sacerdote de una estirpe totalmente diferente de la que en ese momento se tenía. Entonces yo creo que este relato nos hace realmente ver la cercanía de Dios con la mujer, y solo estamos mirando el caso del Antiguo Testamento. Le vemos cerca de ella, con interés, atiende su problema, provee un espacio para el diálogo, le entrega una palabra, ella se levanta y le cree al Señor, y también en ella encontramos un digno ejemplo de creer en la acción de Dios para nuestras vidas.
No sé si me da el tiempo de mostrar un ejemplo en el Nuevo Testamento, tú me dirás. Claro, claro que sí. Y quería acotar algo que me encanta muchísimo de esta historia de Ana, es la cercanía que tiene Dios con nosotros, no nada más con la mujer, con todos, pero en esta área específica donde muchas veces han visto a la mujer como tan vulnerable, tan débil, el Señor se acerca para amar y demostrar ternura, porque una de las cosas es que vemos a Ana en una posición de sufrimiento, de dolor y como usted lo expresaba que había como depresión allí y vemos a ese Dios tierno, amoroso que puede escucharnos y entender la situación que estamos viviendo como mujeres muchas veces también. Sí, y me encanta tu comentario, Frankie, porque hoy tenemos la tendencia de pensar que lo que es suave es débil o frágil, ¿sí? Y por eso hay muchas personas que piensan que el llanto es señal de debilidad, o que la suavidad para el trato, la ternura en el trato, la ternura en el varón, por ejemplo, Uh -huh. que la ternura en la mujer es más aceptada, pero que la ternura en el varón puede ser señal de fragilidad y nada más lejos de la verdad. Porque, por ejemplo, cuando recordamos el relato en el libro de los Reyes, cuando se estaba tratando de discernir dónde estaba la presencia de Dios, ¿estaba en el fuego o en el viento suave? Entonces, ahí son cosas como para seguir Uh -huh. pensando, que nos hablan, que nos deben llevar a pensar que la fragilidad, que la suavidad, que esa imagen de Efesios de tratarla como vaso frágil no necesariamente es igual a vulnerable o débil. Uh -huh. Por el contrario, hay mucha fortaleza en la ternura, en la suavidad, en la espiritualidad blanda, que son de las virtudes que hoy se hablan que contraponen las cualidades líquidas o blandas contra las duras o rígidas. Entonces sí, es interesante lo que nos acabas de compartir. Ya, si pensamos en el Nuevo Testamento, bueno, igual podríamos hacer una gran lista. Miren, nada más comenzando en el libro de Mateo, ahora que estamos en temas de Navidad, si leemos la genealogía en el libro de Mateo, que es la genealogía de José, porque la de Mateo es de José, la de Lucas es de María. En el caso de Mateo encontramos a varias mujeres. Qué interesante, porque las genealogías normalmente tienen los nombres de los varones. Pero en este caso, miren, está Tamar, una mujer que fue vulnerada, fue violada, violentada. Está Rahab, una mujer de dudosa reputación. ¿Sí? Está Ruth, una mujer extranjera, ¿sí? Y está la esposa de otra mujer. Entonces hay al menos cuatro mujeres que están allí, que vienen a mi mente en este momento, que recuerdo. Y ya nada más esa etapa, esa portada, ese inicio del Evangelio, nos destaca algo. Eso no es decorativo, no es un error de la geógrafo, eso es una intención de Dios de mostrar que Él fue capaz de organizar todas esas generaciones y garantizar el cumplimiento de la profecía para la determinación de la paternidad humana de José. Entonces, miren qué cosa tan interesante. Desde allí ya encontramos la participación de la mujer. Y luego cuando vemos en los relatos del Evangelio, que son los testimonios de Jesús, porque uno dice los Evangelios y los miras desde un género literario, bíblico, y muy bien, y los comparas, los sinópticos, y después los comparas con el de Juan, las diferencias, pero realmente cuando uno piensa en qué es el Evangelio trata de los testimonios de la vida y ministerio de Jesús. Y en los evangelios uno encuentra muchos relatos de los encuentros con Jesús. Y Jesús tuvo numerosos encuentros con mujeres. Definitivamente su trato hacia nosotras fue un trato distinto. Voy a evitar usar una palabra que puede tener otra implicación. Fue un trato contracultural, voy a decirlo de esta manera. Fue radical, las trató como humanas, las dignificó toda vez que Jesús miró a una mujer, no la ridiculizó, bueno, a nadie, ni a los hombres, ni a los ancianos, ni a los niños. Ni a las mujeres, no,
Dios siempre, pero en el tema que nos ocupa hoy, notamos que Dios la dignificó. Me gusta mucho porque Elsa Tames, creo que lo voy a mencionar más adelante, ella dice, la mujer que le robó un milagro a Jesús, y es la mujer del flujo de sangre, porque en medio de la multitud, cuando nadie la estaba viendo en ese apretujamiento, imagínense el metro de Caracas, el metro de Valencia, el metro de Maracaibo, una hora pico, lleno de tanta gente, bueno, similar, y alguien le dice, lo toca al Señor y él se voltea y dice, un momento, poder salió de mí. Pero luego el relato no es para acusarla como una mujer impura, porque la ley determinaba que ella era impura y estaba inmunda. No pide que la alejen y la lleven a los bordes de la población, sino que la mira y la pone en el centro. Es el mismo trato que hizo también con la adúltera. Los dos fueron hallados en el adulterio, pero a ella es a la que llevan. Los dos merecían el apedramiento, el morir por apedreamiento, pero a ella es a la que llevan. Todos probablemente venían con las piedras en las manos a acusarla. Bueno, realmente la intención era tenderle una trampa a Jesús, pero él de una manera tan extraordinaria, tan amorosa, tan tierna, tan digna, hace las preguntas para desmantelar el plan contra ella, el plan contra él, y los deja en evidencia, sin decir, o más bien diciendo pocas palabras. ¿Qué nos comunican ese tipo de encuentros? Nos deben comunicar el interés de Dios de tratarnos como a todos, como seres humanos, personas dignas. Su trato las incluyó. Miren, si nosotros vemos el relato, dice, en la alimentación en la multiplicación de los panes y los peces, o cuando milagrosamente se multiplicó para darle de comer a tantos, se contaron solamente a los 5,000 o a los 4,000, según el relato que leamos, varones. Y nosotros todos hacemos una aclaratoria. Bueno, porque no se contaban a las mujeres y a las niñas. Pero Jesús no hizo así, Jesús sí las incluyó. Jesús habló con una, habló con la otra, y les permitió aprender, como en el caso de la Sirofenicia, le permitió que les siguieran, como en el caso de las mujeres alrededor de la cruz, les permitió que dieran ofrendas. Tendríamos que leer en Lucas, por ejemplo, 8, como ellas les dan de sus finanzas para poder mantener el ministerio de Jesús. Entonces, eso nos dice mucho de qué lugar tiene la mujer en el pensamiento de Dios, en este caso en el Nuevo Testamento. Parece que Jesús no le incomodaba. Jesús estuvo pendiente de su madre en la cruz. Al pie de la cruz hace una entrega interesante, porque vemos la entrega hacia ella como madre, pero también hacia el discípulo amado le hace una entrega. Las mujeres están allí, son las primeras que hallan a Jesús en la resurrección. Entonces, deliberadamente Jesús las usó como figuras, las usó con propósitos pedagógicos, las incluyó, las respetó, las amó, las dignificó, tal como es la propuesta del Evangelio del Reino, que incluye a todos, a hombres, a mujeres, a ancianos, a niños y a jóvenes. O sea que realmente el trato que Jesús dignó a la mujer es un trato que demuestra su coherencia en su mensaje. Yo creo que son de las cosas que nosotros también tenemos que seguir pensando. ¿Somos coherentes? A mí sabes que me encanta estar preguntando, ¿somos coherentes? Miren, 2 minutos para terminar esta pregunta, Franji, pero vemos a Jesús con sus amigas, con Marta y María. Eran sus amigas, no era solamente amigo de Lázaro, era amiga de ellas también. Jesús fue a sus casas, un poco inapropiado, ¿verdad? Dirían algunos en aquella época, pero Jesús tuvo una amistad con ellas. Vemos a Jesús también en el caso de la mujer encorvada, que si uno piensa en esa imagen física, la mujer estaría así inclinada, la espalda toda encorvada. Dice que por una razón espiritual ella estaba discapacitada, pero Jesús la sana y esa mujer se yergue. La mirada de ella tiene que haber cambiado totalmente.
el encuentro de Jesús con la samaritana. Pasó de ser una mujer de dudosa reputación, de ser una samaritana, una excluida, a ser una mujer que había encontrado agua fresca, que había encontrado dignificación y restauración a pesar de haber tenido tantos maridos. Pasó a ser una mujer misionera, porque el Mesías se le reveló a ella. ¿Qué ejercicio más teológico y profundo que ese? Y además, miren, a ningún otro ni ninguna otra, Jesús le habló de temas de adoración y de espiritualidad como le habló a esa mujer. Le dijo, ustedes discuten si es en este monte o en aquel. Yo te digo, mujer, la hora viene y ahora es cuando ni en aquel monte, no, el asunto de la adoración, el asunto de la espiritualidad es de otra naturaleza. Un diálogo fecundo entre ellos. Sí, por eso yo creo que necesitamos cada vez más amar a Jesús y volver a su propuesta de trato tan profundo. Ya, quiero decir muchas más cosas. Sí, y quería acotar esas dos cosas. Uno es el orden en el que no nada más Jesús, sino Dios también, porque cuando va a hacer ese encuentro con María, al decirle, mira, vas a quedar embarazada, no lo hizo por el orden que nosotros conocemos, primero el varón, porque sabemos que María estaba en un momento en el que estaba en su compromiso. Lo ideal sería, bueno, que tuviera ese encuentro con su esposo o con los padres de María. No, primero vino ese encuentro con ella para hablar, para conversar y para darle la gran noticia. Y a su vez, luego fue con José. Y la segunda cosa que quería acotar es que con la mujer samaritana le permitió ser el portavoz para que otras personas pudieran conocerle, porque si vemos más adelante el texto de Juan 4 nos dice que luego muchas personas conocieron a Jesús por lo que esta mujer había comentado. Y sabemos la reputación que ella tenía dentro del lugar donde vivía, que bueno, que seguramente era una mujer a la cual nadie le creía, era una mujer que no tenía voz para nada, por la reputación que tenía, y a raíz de ese encuentro transformador con el Señor, se convirtió en, como dijiste, una mujer misionera en cuestiones de segundos. Sí, sí, muy profundos ambos relatos. Sí, interesante eso que acabas de leer. Así, primero el trato con María, la adolescente, ¿sí? Ese cuidado del padre que diseñó la redención y de Jesús ejecutando, que es por donde, como van a hacer, tener ese cuidado de respetarle y considerar, porque la petición para María era muy grande, tenía muchas implicaciones. Y además qué bonito también ver el trato que tuvo con José en Mateo 1, porque dice que en Mateo 1 José tuvo el deseo de dejarla, porque que ella le dijera que estaba embarazada significaba que había cometido pecado. Sin embargo, dice que la amaba tanto que no quería exponerla. Pero regresando a María, bien interesante, ella realmente nos puede también dejar muchas lecciones. También lo podemos mirar, solamente destacar que en el nacimiento, en ese diálogo del ángel con María, él le dice, no te preocupes, vendrá sobre ti el Espíritu Santo y nacerás. Ella también se hace buenas preguntas. ¿Cómo será esto? Y se quedó pensando. No fue el miedo como el de Zacarías, porque en los versículos anteriores encontramos el relato con Zacarías, y el miedo de Zacarías sí le ocasionó un mutismo por un tiempo hasta que naciera el Mesías, pero en el caso de ella fue una de sorpresa, fue de como de, Dios, ¿qué es esto que me está pasando? Y en eso piensa y sigue el diálogo con el ángel que representa a Dios, es el mensajero de Dios allí. Y después, cuando la vemos otra vez a ella encontrándose con Elizabeth, vemos la acción del Espíritu Santo. Y eso es un elemento muy importante, porque ambas se encontraron y ambos niños se regocijaron y el Espíritu Santo tomó de la vida de las mujeres. Entonces, bien interesante todas las cosas que Dios ha hecho en estos breves matices que estamos dejando de las mujeres en el pensamiento de Dios en la Biblia. Así es, y que más adelante podemos ver
cómo otras mujeres allí mismo en el Nuevo Testamento marcaron mucha, pero mucha diferencia y que hoy nos ayudan a nosotros a ver que estas mujeres Dios las usó para ser de gran, pero gran bendición, como vemos el caso de Dorcas o Loida de Eunices, y así muchísimas más que conseguimos y vemos allí en la Biblia. O sea que sí tenemos testimonios significativos que la Biblia nos habla del lugar de la mujer dentro de la teología y ese lugar que le dio Jesús a la mujer, un lugar, como nos comentaba la hermana Tamara, un lugar que la dignificó en medio de todas esas barreras culturales que había en esa época y que no nada más en esa época, hoy en día, en nuestro siglo XXI, todavía las hay y se han creado muchas más. Sí. Pero históricamente, hermana Tamar, ¿cuál ha sido ese rol de la iglesia o el rol que la iglesia le ha dado a la mujer? ¿Ha habido imposición o un justo derecho en tales acciones? Creo que esta es una de las preguntas más difíciles que me has hecho hasta el momento. Ya, pero genial. Mira, yo entiendo, leyendo a un autor de un libro que se llama Cuatro posturas de las mujeres en el ministerio, bueno, son realmente hermanos. Ellos proponen, y a mí me parece muy interesante su acercamiento. Ellos hablan de 4 maneras en que tradicionalmente la iglesia le ha dado trato a la mujer. Una es la postura o la mirada más tradicional que se basa en la carta a los Corintios cuando dice el apóstol: las mujeres guarden silencio en la congregación. Esa es una postura y todavía hoy permanece en muchas congregaciones. Hay otra mirada o postura que es la del liderazgo, o es más bien favorable al liderazgo masculino. Entonces, no dice que la mujer está en silencio porque puede tener participación, por ejemplo, en espacios educativos, con parvularios, o sea, con niños en edad preescolar y las uniones femeniles, pero desde el punto de vista de la organización pone el énfasis en el pasaje en Efesios de la cabeza, el hombre como cabeza de la mujer. Y eso también es digno de revisión, porque sí, yo, Tamar Montilla, creo, hoy, siglo XXI, creo que Dios estableció un orden para la vida de familia, la vida matrimonial, la vida de iglesia, pero ese orden no es el orden que yo interpreto yo sociedad, me refiero, interpreto con una cosmovisión autoritaria, no es desde el autoritarismo. Ese pasaje comienza hablando de respétense o ámense unos a otros por amor a Cristo. Y ahí hay preguntas que hacerse. ¿Qué significa amarse unos a otros por amor a Cristo? ¿Qué significa la invitación al hombre de amar a su esposa de la manera que Cristo amó a la iglesia? ¿Qué significa la invitación de la mujer de respetar a su esposo como también la iglesia se acopla con Cristo? Entonces, pero esa es una segunda mirada, esa mirada de que es favorable al liderazgo masculino, pero con esa interpretación del hombre por encima de la mujer en todo ámbito de autoridad o de liderazgo. Hay una tercera postura que tiene que ver con liderazgo más plural y se basa en la profecía de Joel, donde participan todos, o sea, vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y está la promesa del derramamiento del Espíritu Santo, por ejemplo. Entonces, esa es una mirada, una forma de interpretar y de manejar la participación de la mujer en la iglesia donde hay mayor participación. Y una última postura dentro de otras que pudieran haber, pero solo mencionando estas 4, está una que es francamente igualitaria y que se basa en el texto de Gálatas 3, cuando dice que en Cristo no hay varón, ni mujer, ni judío, ni griego, ni libre, ni esclavo, y hace una serie de relaciones dentro de los estilos de autoridad que existían en el momento del pensamiento de la cultura griega, romana y judía. Entonces, bien interesante porque, digamos, necesitamos como que reconocer esas formas en que se les da participación o no a la mujer. Ahora, la pregunta, digamos, más compleja es
¿Ha habido imposición? Yo creo que sí. Sí ha habido imposición desde esa interpretación que se ha realizado desde la historia. O sea, históricamente, la lectura y la interpretación, el ejercicio teológico se ha permeado de la cultura y no ha rescatado el pensamiento bíblico. Y es ahí donde yo creo que nosotros tenemos como teólogos y como teólogas un gran desafío. Sin salirnos de esas líneas en las que Dios propone órdenes y maneras que tenemos que cuidar de respeto mutuo y de amor mutuo, donde Él tiene la capacidad y la soberanía de distribuir dones y ministerios, donde Él tiene además, diseñó las formas de constituir familias e iglesias. Entonces, el asunto es tratar de sacar de nuestra interpretación el legado o la marca de nuestra historia. Y quizás más adelante pudiéramos hablar de eso, pero el mayor desafío que tenemos es reconocer lo que se nos ha impuesto, lo que hemos recibido como una herencia que no hemos elaborado, que no hemos pensado, que no hemos reflexionado. Y entonces en ese sentido sí ha habido, desde mi perspectiva, ha habido una imposición, ha habido una negación de la posibilidad de que la mujer pueda participar en el ministerio. Y aquí ya no estoy hablando de un asunto de igualdad, no estoy hablando de un asunto de pugna de poderes, ese no es el trato que necesitamos darle al tema. Si algunos reconocimientos necesitamos hacer es, por ejemplo, cuando hablamos de los dones espirituales en las cartas, capítulo 12 de Romanos, primera carta a los Corintios, capítulo 12, en Efesios 4, y brevemente cuando se menciona en Pedro, dice más en Romanos y en Corintios que el Espíritu Santo soberanamente distribuyó los dones. Entonces, ¿cómo hacemos para responder a la pregunta de que cuando el Espíritu Santo otorga el ministerio pastoral a una mujer? Cuando no hay otra persona que liderar, sino una mujer, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a negarle la posibilidad del ejercicio ministerial? Entonces, por eso yo creo que hay que seguir pensando y atrevernos a leer, no con ojos mediatizados, no con posturas teológicas adoptadas sin reflexión, sino necesitamos reflexionar e interpretar la realidad que nos está tocando vivir y reconocer, así como Dios lo ha hecho a lo largo del texto bíblico, la posibilidad de que se levanten Déboras, Esther, Ruth, Anas, María, Lidias, mujeres, así como las mujeres de Filipos, por ejemplo, donde en el capítulo 4, 3 y 4, Pablo trata el tema y nosotros prestamos atención solamente al caso de vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Pero en los versículos anteriores habla de un problema que había entre dos líderes de una iglesia. Entonces, ¿cómo hacemos para atenderlo? Necesitamos salirnos de las imposiciones y rescatar el derecho a la dignidad que tiene la mujer, no conferido por la Convención Internacional de los Derechos, sino conferidos a ellas como seres humanos desde la creación. Son de las cosas que necesitamos seguir meditando. Claro, y también verlo desde la misma perspectiva de nuestro Dios y de Jesucristo. Y si bien muchas veces personalmente Freñimar Barrios se ha dado cuenta como muchas veces nuestra cultura latina, que bien sabemos que es una cultura machista, muy sigilosa ha entrado dentro de la iglesia y creo muy bien que nosotros debemos tener nuestros ojos bien abiertos para darnos cuenta de eso, porque muchas veces eso hace daño dentro de la iglesia. Y en nuestro contexto, porque todavía estamos en eso, bueno, la hermana Tamar, que estuvo tanto tiempo en Venezuela y sabe cómo es la cultura venezolana, latina, caribeña. ¿Cuál ha sido la razón por la cual se ha dado una lectura bíblica tan exclusivista? Bueno, la verdad es que para poder comprender desde mi óptica, Fran Gimar, poder comprender
cuáles son nuestras razones latinoamericanas para hacer esas lecturas exclusivistas, no solo las lecturas, sino los comportamientos excluyentes. Necesitamos mirar un poquito la historia en general. Y me voy a retrotraer brevemente algunos asuntos del mundo antiguo. Desde Platón, teníamos a la mujer, él tenía un pensamiento que designaba a la mujer como un ser humano inadecuado, un hombre malo. La mujer, desde el pensamiento griego, era un hombre malo. Aristóteles pensaba y decía, las hembras son machos imperfectos, producidos accidentalmente por insuficiencia paterna o por la influencia nociva del viento húmedo del sur. Y miren, ¿por qué es importante conectar esto con nuestra realidad? Porque eso minó el pensamiento del judío apartado de Dios. Necesitamos recordar eso. Y por esa razón, el judío en general, el contexto sociocultural, interpretaba a la mujer sujeta a un hombre, no solo al esposo, al hermano, a los hijos. Su única responsabilidad era engendrar hijos, aparte, muy aparte del mandato cultural en Génesis. Ya después, cuando ya no era necesario poblar la tierra, la mujer solamente estaba destinada a tener hijos. Y así, hay una cantidad de elementos, por eso las mujeres en las sinagogas estaban separadas. Y esto es importante que lo recordemos desde la reflexión teológica, porque en el texto, entendiendo que la revelación además fue progresiva y que se completó solo en Cristo, en el texto del Antiguo Testamento encontramos que hay muchos elementos culturales que están allí y que nos hablan de la naturaleza humana pecaminosa. Y necesitamos distinguir claramente cuál es el papel de Dios, que es lo que ya hemos venido viendo. Miren, hubo además en el mundo del primer siglo unas formas de referirse de unos padres con respecto a la mujer. Yo solamente voy a leer una para no detenerme más en esto, pero el rabino Ben Alai dijo, uno debe pronunciar 3 doxologías directas. La primera es, te alabo, Padre, porque no me hiciste pagano. La segunda es, te alabo, Dios, porque no me hiciste mujer. Y la tercera, te alabo, Dios, porque no me hiciste analfabeta. Entonces, miren las cosas que fueron permeando nuestro pensamiento. Miren, ¿y por qué es muy interesante? Porque en el tiempo de Jesús ya acabamos de ver cómo él dignificó a la mujer. En el primer siglo, la mujer tuvo un lugar importante en la iglesia. Las mujeres abrían sus casas porque no teníamos templos. Entonces la iglesia comenzó a multiplicarse en las casas, y por eso el concepto de iglesia-casa. Y fueron muchas mujeres las que abrieron los hogares para dar lugar al crecimiento y a las reuniones. Y después, la pregunta es, ¿dónde se perdió eso? ¿En qué momento permeó la cultura a lo que habían recibido la iglesia como enseñanza directa de Jesús y de los primeros apóstoles? Y bueno, eso nos enseña la historia. Entonces, más reciente, saltándome, haciendo un salto muy grande entre los primeros siglos y ahora nuestra realidad, necesitamos recordar que este continente fue colonizado principalmente por europeos, y recibimos una gran historia, un gran legado político de formas de organización social, eclesial y gubernamental que también impusieron esa forma de trato hacia la mujer. E incluso también nosotros recibimos, ya pensando en las olas misioneras que vinieron al continente, también recibimos unas formas específicas que los hermanos y hermanas predicaban porque entendían que era la mejor manera para hacer iglesia, pero que también nos dejaron algunas huellas. Y por ejemplo, hablando de teología, necesitamos recordar que en la historia del surgimiento de los seminarios surgen por la necesidad de formación de ministros, pastores, educadores, misioneros, y que por esa necesidad, en ese diálogo franco y directo con la iglesia, lo que era costumbre en la iglesia y que negaba la participación de la mujer se adoptó en los seminarios. Y por esa razón, por muchos años,
por muchos, muchos años los egresados fueron solamente hombres y no fueron egresadas mujeres. Entonces, por esos signos históricos, esas marcas históricas, desde el mundo griego, desde el pensamiento judío, desde el pensamiento de los primeros padres en las iglesias hasta lo que hemos llegado hasta hoy, la iglesia ha adoptado una herencia que ha recibido como buena para su organización, para la toma de decisiones, para la apertura o limitación de los ministerios. Y eso nos ayuda a comprender un poco que la exclusión ha sido adoptada como un valor. Es un valor que se ha adoptado como intrínseco, que se ha adoptado como normal. Y por eso en los últimos años hemos sido desafiados a revisar la historia y a comenzar a escuchar nuestra propia, más bien a generar estos diálogos y a extraer de la palabra de Dios las verdades que nos van a ayudar a repensar, a deconstruir y a construir una nueva realidad donde todos somos parte. Claro, y que también el Señor pues no aprueba esto, la exclusión. Pero ¿cuáles son esos riesgos que podría desencadenarse estas acciones? Gracias, Franji. Partiendo de allí, de eso último que mencionas, un riesgo es no acoger los valores del reino. ¿Cuáles son los valores del reino? Los valores del reino, como explica, por ejemplo, una de las lecturas en Isaías 9, dice que son valores del reino la libertad, la paz, la alegría, la integridad, la justicia, la participación. Entonces, cuando nosotros no tenemos eso consciente y excluimos, damos un trato desigual, injusto, no consideramos el dolor de unos o de otros, en lugar de estar dando lugar, valga la redundancia, en lugar de favorecer que los valores del reino sean visibles en nuestras comunidades de fe, estamos contraviniendo el plan original de Dios. Además, un riesgo es contravenir directamente el plan de Dios de crear al hombre y mujer como sujetos con plenitud, con dignidad, en un modelo de idoneidad, donde la mujer es idónea para el hombre y el hombre es idóneo para la mujer. Porque nada más miramos la idoneidad desde la mujer idónea que me diste, o no idónea que me diste, pero también el hombre es idóneo a la mujer conforme al plan de Dios. También hay un riesgo en negarles la participación, porque si ellas son sujetos de salvación, de redención, también son sujetos de reflexión, de espiritualidad, de servicio, en las dimensiones que Dios pensó para ellas, para nosotras, no en las dimensiones que nosotros los humanos hemos pensado. Entonces, cuando no le damos el lugar para, más allá de la salvación, para servir, para reflexionar, para aportar, para ser entes espirituales de influencia, nosotros también estamos asumiendo un riesgo que no nos corresponde. Y por cierto que de eso también Dios nos va a pedir cuentas. Corremos el riesgo de perpetuar modelos de autoridades iguales y no bíblicos, esencialmente no bíblicos. Corremos el riesgo de afectar el amor marital condonando la violencia intrafamiliar. Corremos el riesgo de incidir negativamente en la crianza de nuestros hijos o de las nuevas generaciones porque no estamos cuidando las dinámicas de ejercicio, amor, afecto, amor, autoridad, que son tan importantes cuando los niños se están levantando como crianzas. Perdemos, además, miren, una cosa muy práctica desde la eclesiología, perdemos tremendos agentes de servicio, agentes pastorales, agentes teológicos que pueden sumar en sus congregaciones, que pueden asumir la tarea misiológica. Algo de lo que poco hablamos y pensamos es que la proporción de mujeres es mucho más alta por lo general en las iglesias. Cuando anulamos su participación en las congregaciones, estamos perdiéndonos la oportunidad de que ellas puedan ser agentes de extensión del reino. Entonces necesitamos como ir recuperando eso de a poco para no olvidarnos que son útiles en las manos de Dios. Así es, y estamos en esta oportunidad en lo que trastornan al mundo tocando el tema teología y mujer.
con la hermana licenciada Tamar Montilla, que está allí desde Chile conversando con nosotros acerca de este tema tan, pero tan interesante y que muchas veces se transforma en controversial. Y es que a raíz de lo que hemos estado viviendo como mundo, a nivel mundial se ha creado una controversia en cuanto al feminismo y creo que había escuchado algo en contra de lo que era el patriarcado, que mucha gente utiliza como matriarcado. Entonces hoy estamos hablando acerca del tema teología y mujer. No estamos dándole un lugar superior al que debe tener, sino que estamos dando el lugar exacto que solamente Jesús quiso darle a la mujer. Y ese es el tema que estamos tratando hoy. Y ya casi llegando al final, tenemos preguntas. Si usted tiene allí preguntas que quiera hacer en cuanto a este tema, puede escribir allí en los comentarios. Si está viendo esto diferido, también puede dejarlas allí. Y ya como para finalizar, la última pregunta tenemos, ¿está la iglesia realmente preparada para hacer una redirección con el desarrollo de sus dinámicas hacia la mujer? ¿Cuáles serían en este tiempo los desafíos para la iglesia o los desafíos que enfrenta la iglesia al momento de dar la dirección exacta desde la cosmovisión bíblica hacia la mujer? Frangimar, mira, yo soy una mujer llena de esperanza y creo que en este momento hay muy buenas condiciones para que se ocurran cambios. Yo creo que hay razones históricas. Yo creo que como en pocos momentos de la historia tenemos un contexto en la América Latina social y político que cada vez está dando mayor participación a la mujer. Tenemos suficientes razones sociales también, hay muchas mujeres en situación de vulneración y hay bastantes actores interesados en ayudarlas. Creo que hay necesidades misiológicas, o sea, hemos reconocido cada vez más a lo largo de la historia de nuestros últimos años que las mujeres pueden ser y se convierten en agentes y en sujetos de misión. Agentes de misión para ir a pregonar, a llevar el mensaje, pero también sujetos porque hay mujeres que en prostitución, mujeres en situación de calle, mujeres con embarazos no deseados, mujeres violencia. Sufriendo violencias, diferentes formas de violencia, mujeres en tránsito por desplazamientos o por procesos migratorios forzosos. Entonces, eso en lugar de convertirse en una amenaza, es una real oportunidad de ministerio y se convierte en una necesidad misiológica que puede ser una gran oportunidad. Hay un buen contexto legal que también defiende a las mujeres. Tenemos la trayectoria y el reconocimiento de mujeres teólogas y líderes en América Latina, cosa que ya comencé a mencionar antes, pero por ejemplo también pensaba en nuestro país, Frangie. Mira, yo recuerdo varias mujeres, hay muchas. Quisiera nombrar algunas, pero a lo mejor si las nombro me meto en un problema porque deje por fuera a algunas. Sí. Pero, por ejemplo, ahí en Venezuela hay presidentas de la Unión Femenil Latinoamericana. Ahí están profesoras teólogas al frente de ministerios nacionales e internacionalmente reconocidos. Ahí hay y hubo estudiantes de teología que hoy están también al frente del ministerio pastorales con sus esposos. Entonces, en esa trayectoria de las más públicas y de las menos públicas, pero que igualmente han ido dejando un legado, también hay una posibilidad, o sea, suman a esas posibilidades o a esos preparativos antecedentes para favorecer el cambio de visión. ¿Cuáles serían nuestros desafíos en este sentido? ¿Cuáles serían las implicaciones? Bueno, necesitamos todavía seguir cambiando algunos paradigmas. No solamente la mirada varonil tiene que cambiar, la propia mirada de nosotras como mujeres en algunos sentidos también tiene que cambiar, ser más sororas y no solamente también nosotras acusar, sino seguir reflexionando. Necesitamos tener mayor apertura de las uniones pastorales y ministeriales para que las mujeres también puedan tener mayor participación. Otro desafío es la educación y la sensibilización.
desde la iglesia, desde los seminarios, desde las escuelas bíblicas, desde las diferentes instancias educativas, necesitamos seguir sensibilizando y educando. Y finalmente, dentro de los desafíos, mencionar que necesitamos de construir todavía algunos imaginarios sociales, y sociales no desde afuera, de nuestras iglesias, ministerios y congregaciones, cambiar las miradas que no son ni feministas, como dije al principio, ni machistas, ni patriarcales, ni matriarcales. Es la mirada de Dios al hombre y en este caso a la mujer que Él creó por decisión propia, por amor, por soberanía. La creó como una persona plena, digna, lista para salvación, para redención, pero también para ministerio y para servicio. Y ahí entra lo teológico, lo pastoral, lo ministerial, conforme al Espíritu Santo le place. Entonces yo creo que sí, están dadas condiciones. Yo creo que la Venezuela, la América Latina, Santiago de hace algunos años no es el mismo. Entonces yo creo que Dios está haciendo su obra entre nosotros. Y bueno, eso a mí me llena de esperanza y lucho por esa esperanza también. Amén, y así es. Y una de las cosas que tenemos que hacer es cambiar nuestra perspectiva bíblica, el poder nosotros ver desde la mirada de Cristo para poder dar el lugar que debe tener tanto la mujer como el anciano y también como el niño, el joven y el caballero también, porque muchas veces damos el lugar a una sola perspectiva, que solamente es al joven, solamente no, al anciano, no, es a todos, porque incluso recuerdo una vez un profesor allí en el seminario decía que Jesús era un Jesús tierno, que a los niños se le acercaba, entonces nosotros también debemos portar esa ternura para atraer también a los niños, y de la misma manera, así como Jesús podía dar amor a la mujer, poder ayudarla, poder acercarse, poder dignificarla, de la misma manera como iglesia estamos llamados a esto. En esta oportunidad estuvimos conversando teología y mujer en los que trastornan el mundo con la licenciada Tamar Montilla. Ya hemos llegado al final, tenemos algunos comentarios que quisiera en esta oportunidad leerlos. Tenemos allí al pastor Iván Martínez hablando y comentando allí, excelente tema, excelente invitada, que Dios continúe bendiciendo a nuestra hermana Tamar. Así es, creemos que el Señor la sigue bendiciendo donde quiera que va y la sigue usando con poder para hacer también de bendición a nosotros y enseñarnos. Rebeca Gutiérrez Peña desde México, saludos mis hermanas. Les mando un abrazo grande. Y Xiomara González, excelente, muy, muy interesante el tema que hemos tratado hoy. Y ya para finalizar, hermana Tamar, ¿alguna reflexión final que quisieras dejarnos acá en lo que trastorna el mundo sobre teología y mujer? Sí, Franjimar, la verdad es que me enternece mucho, por ejemplo, la manera en cómo Jesús siempre se dirigió a las personas que estaban al margen de la sociedad. Y como has venido diciendo, en el caso de los marginados, en la sociedad del tiempo de Jesús estaban los niños, los ancianos y las mujeres. En su entrada a Jerusalén, Jesús habla al pueblo en varios momentos, pero ese momento me enternece y dice, cuando dice, porque a ti te plació Dios escoger, y incluye una imagen muy poderosa de cómo Jesús escoge a los pequeños, a los que están en periodo de lactancia, para revelar las cosas que son más profundas y vitales en el reino. Esa imagen, que es una imagen muy femenina de Dios, a nosotros nos debe hablar. Para hacernos saber, querida hermana, querido amigo, querido hermano también, pastor, que a Dios le interesa o Dios es capaz de desarrollar un trato con nosotros que es muy tierno, que es muy cercano, como también dice el Salmo, que cuando uno encuentra sosiego en el pecho de Dios, como cuando el niño encuentra sosiego cuando está amamantando de la leche de la madre.
esa mirada tierna de Dios mostrándose de esa manera a los que están en situaciones de vulnerabilidad, porque han sido excluidos, han sido rechazados, y entre ellos a veces están las mujeres. Entonces nos debe animar a recordar que Dios nos mira con propósitos, con ternura, que Él nos defiende, que Él nos libra, que Él nos hace preguntas para que nosotras podamos responderles, que Él está atento a nuestras reflexiones, a nuestros aportes, que Él desea que le sirvamos, que no estamos excluidas para nada del plan de Dios, del plan de salvación, del plan de regeneración, del plan de servicio, del plan de restauración. Así que una palabra final de ánimo para que tomes tu lugar en el nombre del Señor, que no te dejes engañar por las trampas del enemigo, de Satanás, ni siquiera de ti misma, y que creas en el nombre del Señor que has sido llamada para servicio, y que ese lugar de servicio, de salvación en primera instancia y después de servicio, no es un lugar de confrontación. Es un lugar a través del cual somos llamadas a ser pacificadoras. Tanto como son pacificadores, también son llamados a ser pacificadores los varones de casa y de iglesia. Y con esas palabras yo termino agradeciendo la oportunidad que me han concedido de poder hablar un poco de este tema que es tan interesante y también tan relevante para nuestros tiempos. Muchísimas gracias, hermana Tamar. Hoy estuvimos hablando acerca de teología y mujer. Así que, amada hermana, amigo que estás allí escuchando, queremos nosotros invitarte a que sigas conectándote a los programas Lo que Trastorna al Mundo, por acá por nuestra página en Facebook. Amada hermana que viste este programa, queremos decirte que tienes un lugar especial dentro del reino de nuestro Señor, que no estás excluida, sino que el Señor te ofrece amor, que te ofrece gozo y te invita a que cada día puedas disfrutar de esto que el Señor te ha entregado. Y esto ha sido Lo que Trastorna al Mundo. Que el Señor les bendiga. Nos despedimos. Así que chao, chao. Dios les bendiga.